Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 y demás medios de comunicación, hoy viernes 9 de agosto de este año 2024. Tenemos como tema las dos simientes, que fue predicado el viernes 3 de mayo del 2013 aquí en Calley, Puerto Rico, y buscamos inmediatamente las escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, verso 12 en adelante, donde nos dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y ahí dibuja una estrella de David al lado, la flecha saliendo de ahí será desarraigada, y una estrella de David. Vean, porque esa estrella de David, en todos los lugares donde la vemos, tiene un significado muy, pero que muy importante. Y vamos a ver en estos estudios, en algún momento vamos a ver algo allí de lo que esta estrella de David significa, lo que representa, todos los ángulos que representa esta estrella de David. Ahora vean que esa estrella de David, uno de los ángulos, es que representa los ministerios de Moisés y de Elías, porque son los ministerios de Moisés y Elías los que hacen esa separación entre el trigo y la cizaña, o sea, esa planta que no sembró el Padre, lo cual es la cizaña, será desarraigada ¿por quiénes? Por esos ministerios de Moisés y Elías. Ahora sigue diciendo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Las dos simientes. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice nuestro hermano William Soto Santiago en el mensaje El Ministro Entendido, que fue predicado el 19 de octubre de 1996 en Bogotá, Colombia. Nos dice: ahora podemos ver que este programa divino ha sido establecido por Dios. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para ver el crecimiento de la planta y estar trabajando en esa etapa, y hay tiempo para cegar, o sea, cosechar. Y en la parábola del trigo y de la cizaña encontramos que Cristo mostró las diferentes etapas por las cuales pasaría la iglesia representada en el trigo, pero que en medio del campo también estaría la cizaña, que son los hijos del malo. Los siervos dijeron al Señor. ¿Quiénes son los siervos? Los mensajeros de las edades. Dijeron al Señor: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, dejen crecer todo junto hasta el tiempo de la siega. No sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Miren, estos siervos representan los mensajeros de Jesucristo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por ejemplo, San Pablo, si en el tiempo de su ministerio acaba con toda la cizaña, ¿qué sucedía en aquel tiempo? Que podía también destruir el trigo. Y era necesario que a través del tiempo el trigo y la cizaña crecieran juntos para, en el tiempo del fin, en el tiempo de la cosecha, la cizaña ser apartada y el trigo ser recogido y colocado en el alfolí. Y colocado en el alfolí de Dios. Y la cizaña ser echada en el fuego durante la gran tribulación, donde será quemada. Ahora eso es lo que nos habla en el libro de citas, en la página 119, en donde nos dice del párrafo 1057
al final de ese párrafo dice: ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo, y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa. Entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Vean que la tercera etapa es para los tres grupos, los cuales en el fin del tiempo Dios estaría llevando a cabo esa separación, en donde estarían esos grupos que están allí representados en los perdidos, las fatuas y la novia. Y también el pueblo hebreo va a recibir la bendición que le corresponde. Y en el mensaje escogiendo una novia, que hay la parte de atrás, en donde vamos a buscar aquí el mensaje escogiendo una novia, que es el escrito que tiene allí ese folleto al frente. Y en este mensaje escogiendo una novia, en la parte de atrás, que están algunas porciones de diferentes extractos, y está ese extracto que leímos allí del libro de citas, también lo colocaron aquí en este libro, en esta versión, y eso es de el mensaje Mire a Jesús. Aquí en el extracto, en esta página 50 de este folleto, no es el mensaje escogiendo una novia, o sea, es unos extractos colocados ahí detrás de ese mensaje escogiendo una novia en este folleto. Ahí escribe la novia, la fatua y los perdidos. Y al frente él escribe la tercera etapa: separará la novia, la iglesia y los perdidos. O sea, la tercera etapa, la tercera etapa separará dos puntos. Escribe la novia, la iglesia y los perdidos. La iglesia, pues las fatuas. Ahora vean cómo él ahí nos muestra nuestro hermano Branham, y luego el escrito de nuestro hermano William, que la tercera etapa es una separación de lo correcto y lo incorrecto, una separación de la simiente verdadera y la simiente del diablo, la simiente de Dios y la simiente del diablo, del trigo y de la cizaña. ¿Y cuándo se llevaría a cabo eso? En el fin del tiempo. Y estamos en el fin del tiempo, y es lo que Dios está llevando a cabo, porque estamos en el cumplimiento de la tercera etapa, en la fase correspondiente a la etapa en donde estamos viviendo. Ahora vean, sigue diciendo nuestro hermano William: ahora, si San Pablo o alguno de los ángeles mensajeros de las edades acababa con la cizaña para que solamente permaneciera sobre la tierra el trigo, tenía que acabar con muchas naciones. En palabras más claras, tenía que traer la gran tribulación San Pablo en aquel tiempo. ¿Y por qué San Pablo no podía traer la gran tribulación en aquel tiempo? Porque la gran tribulación, vean, es abierta por el sexto sello, o sea, el cumplimiento del sexto sello, que son dos profetas, Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, de lo cual en la página 362 del libro de los sellos en español nos dice en el último párrafo, o antes de la última oración, en ese párrafo anterior de la última oración, que comienza otro párrafo ahí, dice: allí lo tienen, ven cómo los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia, y cómo muestran los mártires, y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten. Ahí escribe a la izquierda, en este otro libro de los sellos, el libro blanco que él tiene aquí, escribe: sexto sello, profeta, Moisés y Elías.
Y en este otro libro azul también escribe al lado izquierdo ahí también Moisés y Elías. Y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y hasta pueden sacudir la tierra. Muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías. Porque esos son sus ministerios repitiéndose. Y ahí a la izquierda dibuja una estrella de David. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos dos profetas. Ahora, ahí escribe abajo en el sexto sello son dos profetas, los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose. Ahora fíjense bien y no dejen que esto les escandalice. Vean que eso podría traer un escándalo a la iglesia por la forma y la manera en que Dios se revela y se revelaría en este misterio del sexto sello, lo cual es el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose en un hombre. Y recuerden que Apocalipsis 11 es lo mismo que Apocalipsis 19. Ahora fíjense bien y no dejen que esto les escandalice. Fíjense quiénes abrieron este sello. Profetas. Amén. Allí lo tienen. Oh, hermano, estamos viviendo en el día del águila. Ellos abrieron el sexto sello porque tenían el poder para hacerlo. Vean, y eso Pablo no lo tenía porque Pablo, en el ministerio de Pablo, no estaba el ministerio de Moisés y Elías. Ahora aquí hay un lugar donde él también escribe, porque si tienen el poder, es porque tienen el título de propiedad. Eso está, vamos a ver por aquí, más adelantito en la 364, donde nos dice, ahora en el tiempo de la tribulación, encontramos a estos dos profetas quienes tienen el control de todo con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ahí a la izquierda escribe, hablan a medida Dios les dé la palabra. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aún Jesús dijo eso. Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ciérrese los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sello de la redención, en el sexto sello. Amigos, ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Ahora encima ahí en la página 364, encima de ese párrafo que comenzamos a leer, ahí él escribe ministerios adoptados en el monte de Sión. Moisés y Elías tienen el título de propiedad. Vean por qué. Tienen poder sobre la naturaleza y pueden hacer lo que les plazca porque tienen el título de propiedad, tienen el poder de Dios. Ahora vean, si San Pablo dice en palabras más claras, tenía que traer la gran tribulación San Pablo en aquel tiempo. ¿Ve? Porque eso sería la labor de los ministerios de Moisés y Elías, trayendo la separación, la segregación. Si San Pablo hubiese sido el mensajero para hacer esa labor, entonces, como él dice allí, tenía que traer la gran tribulación, abrir el sexto sello y tenía que llevar a cabo la predicación del evangelio del reino y darle la fe de rapto a los de su edad y ser establecido el glorioso reino milenial luego de esos 3 años y medio en donde la iglesia novia estará en la cena de la boda del Cordero y la tierra estará pasando por la gran tribulación. Pero eso no podía suceder en el tiempo de San Pablo. Era necesario, como dice allí, que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Porque en el fin del tiempo, él llevaría a cabo esa labor. Vean, es un programa y Dios no se sale de ese programa. Le guste o no le guste a las personas. Porque Dios no está para complacer a nadie. Él está para llevar a cabo ese programa, ese plano que ya tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y no se va a regir él por las interpretaciones de las personas,
que deseen interpretar lo que un mensajero de una edad o de una dispensación haya dicho en tiempos pasados. Ahora sigue diciendo, en palabras más claras, tenía que traer la gran tribulación San Pablo en aquel tiempo. Todavía no habían llegado los 144,000. Todavía no se había completado el número de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Todavía la ciencia no se había multiplicado por otro lado. Y todavía encontramos que no habían acontecido ciertas profecías que tenían que cumplirse. Y por cuanto cada profecía tiene un tiempo para ser cumplida, no se puede la persona adelantar o tratar de que sean omitidas ciertas profecías que fueron ya dadas por Dios. Y esto era lo que hubieran hecho los mensajeros, los siervos, si destruían allá en su tiempo la cizaña, o sea, si la arrancaban. Ahora miren, en la página, miren aquí en el mensaje, Almas encarceladas hoy, nos dice en la página 32, entonces no es aquel que comienza, más aquel que termina, y no hay cómo evadir parte del camino y luego llegar bien, porque al hacerlo, lo rechazarían al llegar a la meta. Hay que venir exactamente como dice la Escritura. Vean, y ahí es que él dice, no se puede evadir parte del camino, porque al llegar usted será rechazado. Ahí dibuja una estrella de David también. Y más abajito dice, y si usted trata de llegar de otra manera, entonces en el juicio será rechazado. Usted tiene que venir por la única manera que existe. Hay una sola vía, Jesucristo, y Cristo es la palabra, lo cual verifica todo lo que prometió en su debido tiempo. ¿Lo entienden? Vean, ahí dibuja a la derecha una piedra angular y las edades. Ahora vean cómo él nos estaba diciendo esto aquí. Dice que no se puede la persona adelantar o tratar de que sean omitidas ciertas profecías que fueron ya dadas por Dios. Vean. Ahora sigue diciendo, los siervos si destruían allá en su tiempo la cizaña, o sea, si la arrancaban, pero les fue prohibido, porque para el tiempo del fin o día postrero es que la cizaña será echada en el horno de fuego en la gran tribulación, en donde será quemada. Pues el profeta Malaquías, hablando de ese tiempo, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Eso es Malaquías capítulo 4, verso 1. Está hablando de la gran tribulación, donde la cizaña va a ser quemada y en donde el fuego atómico será desatado y donde también los volcanes explotarán. Estarán en erupción para la renovación del planeta Tierra, para que sea bien fertilizado. Y también con esas erupciones y esa lava volcánica y esa ceniza volcánica van a ser cubiertas quizás ciudades también, van a ser cubiertas multitudes de gente, y para el milenio caminaremos sobre las cenizas de los que serán quemados durante la gran tribulación. Ahí el día martes, creo que fue martes, que ocurrió un terremoto en California, por esa zona. Dice que ha sido el terremoto más fuerte en los últimos 3 años, 5 años, 3 años. Y se asustaron muchos allí. Ahora vean, algo se habló el domingo en ese estudio que se dio, y en un mensaje que leímos hace poco, donde el hermano William decía que a principio no le van a dar importancia o no le van a hacer caso a ese ministerio, pero que cuando vean que las cosas que ese instrumento esté hablando suceden, después van a tomar en serio y van a acatar muchas naciones las cosas que
ese ministerio estará hablando y se van a sujetar muchos a ese ministerio, muchos gobernadores, gobernantes. Ahora vean que primero Dios da una advertencia antes de enviar el juicio divino. Y también el día jueves, no sé si fue ayer o el miércoles, que hubo también un terremoto en Japón, por esa zona de 7.2, algo así fue. O sea, ya la tierra está con todos esos avisos en donde está dando a conocer la misma tierra que está con gemidos indecibles, esperando, gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios para ese mundo nuevo. Vean, y aquí lo que nos habla nuestro hermano William es de todas esas cosas que estarán ocurriendo. Ahora sigue diciendo, él dice, así que podemos ver que estas cosas están prometidas para el día postrero, y ya Juan el apóstol y su hermano Santiago querían hacerlo en el tiempo de ellos, cuando pidieron a Jesús la autoridad de hacer descender fuego del cielo y quemar a los samaritanos, ¿era Miguel? A los samaritanos. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. No les permitió eso. Ellos siempre estaban buscando, ellos dos estaban buscando una posición que ellos vieron allá en el monte de la transfiguración. Y fue después de eso que también ellos vieron que ellos vinieron al Señor y estuvieron hablando con su madre también de lo que vieron. Pues ella vino con sus hijos donde Jesús para pedirle que sus hijos se sentaran en el reino de Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pues ellos vieron en el monte de la transfiguración, que es la venida del reino, en esa visión representada allí, la venida del reino. Allí están todos los elementos que contiene el reino de Dios en su venida. Están allí representados. Y ellos vieron allí al lado del Señor, uno a cada lado, a dos hombres, a dos profetas, Moisés y Elías. Así que ellos querían tener los ministerios de Moisés y Elías. Por eso querían ya mandar a descender fuego del cielo. Dijeron, ¿cómo lo hizo quién? Como lo hizo Elías. Y les fue dicho por Cristo que no era de él darlo, sino aquellos para los cuales estaba ordenado. O sea, que no dijo que eso era imposible darlo a alguien, sino que era imposible darlo a otra persona que no fuera a quien está ordenado para ser dado. Porque eso corresponde al ministerio del día postrero, que es el ministerio de los dos olivos y de los dos candeleros, ministerios que están representados ahí en la Escritura para el día postrero. Están mostrados allí en el monte de la transfiguración y están mostrados allí en Zacarías capítulo 4 y también Apocalipsis capítulo 11, y esos son los ministerios que son manifestados en Apocalipsis capítulo 7 en el ángel que viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, de lo cual en un extracto creo que fue el miércoles que hablamos, o el martes en la noche, hablamos algo de un extracto, leímos allí un extracto en donde nuestro hermano William nos habló. Vamos a ver aquí si lo leemos esa partecita. Ese es el mensaje de los santos del Altísimo poseyendo el reino de Dios, el quinto imperio. De ese mensaje fue. Y una partecita allí, él dice, por lo tanto, este es un tiempo muy importante en donde sabemos que muchas cosas tienen que ser abiertas y por consiguiente el Señor tiene las llaves y las va a usar en su manifestación final por medio del último instrumento que Él tendrá en la tierra. Por ejemplo, el séptimo sello, ese misterio va a ser abierto, hay una llave. Ahora vean, eso fue en el 2009 y ustedes pueden ver en muchos mensajes de la década del 70, 80, 90, donde él hablaba que estaba siendo abierto el séptimo sello y que Dios en su poder, por medio de la revelación, estaba trayendo toda esa revelación por medio de la palabra, del mensaje. Y luego, vean más adelante, ya en la década del 2000 y ya todo ese 2010, 11, 12, 2013, 14, 2015, 2016, 2017, ya va
marcando más y más que más adelante, vean todo eso que él habló, como si él estuviera llevando a cabo todo eso, y mostró luego que eso sería en la dispensación del reino, que sería más adelante, porque todavía la dispensación de la gracia no se había cerrado la puerta, y que eso correspondía a la dispensación del reino que estaba por comenzar, porque vean, es un entrelace dispensacional, pero iba a llevar a cabo al final de la dispensación de la gracia. Dios iba a llevar a cabo ese cumplimiento con el último instrumento que él tendría en la tierra. Y vean ustedes, así como nuestro hermano Branham decía que él ya había tomado el trono, el libro del trono, el título de propiedad, que él ya había salido del trono de intercesión y que estaba como juez y que ya no había misericordia. Pero luego, más adelante dice, eso está en el futuro. Y los profetas, vean ustedes cómo Dios refleja en ellos lo que Él hará más adelante. Por eso, los escogidos de Dios son los que, cuando ese ministerio comenzó a abrir ese séptimo sello y llevar a cabo lo correspondiente a la tercera etapa en sus fases, ahí el pueblo que estaba esperando su venida, que está esperando la resurrección, esa visita y la transformación, entonces Dios les abrió el entendimiento a las escrituras, y entonces ahora todo lo que nuestro hermano Branham habló y todo lo que nuestro hermano William nos trajo, ahora es que entienden. Oh, pero es que ahora es que todo eso que se está cumpliendo, ahora es que todo eso es una realidad. Esa palabra ahora es que está siendo cumplida, porque ellos estaban mostrando lo que Dios haría en el cumplimiento de la tercera etapa bajo ese ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y pueden tomar cualquier mensaje de cualquier año y a la luz de la revelación de lo que Dios nos está dando hoy, entonces podemos ver el cumplimiento de eso que fue hablado y como Dios le iba dando la revelación a medida que iba pasando el tiempo. Así es en cada edad y en cada dispensación, al mensajero correspondiente a ese tiempo, pues Dios le iba abriendo el entendimiento al hermano Branham, por ejemplo, cuando él pensaba que solamente habían 4 Elías, y después Dios le mostró que eran 5. Vean, ahora en el ministerio de Moisés también, no era un solo ministerio de Moisés, sino que había otro ministerio de Moisés, como uno de los 2 olivos. Ahora el hermano William dice, pero si contamos a Jesús, pues sería el tercero. O sea que en eso no tenemos ningún problema. ¿Cuántos son los ministerios y cuándo Dios lo estaría operando en cada mensajero? Por ejemplo, en Jesús, ahí podemos decir que estaba el ministerio de Elías también, porque en él estaban todos los ministerios. O sea que, pero de los claves, vamos a decir, de donde Dios le estaba mostrando que sería el 5.º ministerio de Elías, pues ahí vemos que es ese ministerio uno de los 2 olivos, igual el de Moisés. El primer ministerio de Moisés allá, libertando al pueblo, pero vean ustedes, lo vemos otra vez nuevamente ministrando en el monte de la transfiguración, lo vemos allí, también Apocalipsis 11 como uno de los 2 olivos. Vean, y bajo ese instrumento en el cual Dios en este tiempo final estaría llevando a cabo el cumplimiento de su venida, ahí en ese último instrumento que Él tiene en la tierra es el ministerio en el cual Él hace esa labor final. Tiene que ser un mensajero vigente, un mensajero vivo. Eso es lo que está esperando Israel. Le preguntaron a un rabino cómo esperaban al Mesías, qué sería el Mesías, y él contestó, el Mesías sería un profeta, o sea, un hombre. Ahora vean cómo Dios en su programa estaba para que en el fin del tiempo Él llevaría a cabo toda esa labor del 7.º sello en secreto, porque Él dice que Él viene como ladrón en la noche a aquellos que lo esperan.
Y ven ustedes aquí donde Él nos habla, aquí donde leímos, o sea, que no dijo que no era imposible darlo a alguien, sino que era imposible darlo a otra persona que no fuera a quien está ordenado para ser dado, porque eso corresponde al ministerio del día postrero, que es el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candelebros, ministerios que están representados ahí en la Escritura para el día postrero. O sea que no podía ser en otro tiempo, sino en el tiempo en donde se cerraría la dispensación de la gracia y se abriría esa puerta, la puerta de la dispensación del reino. ¿Quién abriría la dispensación del reino? Ese ministerio. Ahora miren, en el mensaje de la señal del fin del siglo, Él nos habla allí, que fue predicado el 5 de julio de 1992, aquí en Calley, Puerto Rico, dice: ahora los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en el reino milenial, donde seremos reyes y sacerdotes. Pero antes de comenzar el glorioso reino milenial en lo literal, estará aquí en la tierra el reino de Dios en el campo espiritual. Antes de la gran tribulación, estará aquí en la tierra el reino de Dios en lo espiritual. La dispensación del reino comienza antes de la gran tribulación, aunque el glorioso reino milenial todavía no haya comenzado. Ahora vean quién fue el que a través del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo usando ese instrumento, cerró la dispensación de la gracia y abrió la dispensación del reino. Ese es un detalle que deben de vigilar, porque es el Espíritu Santo el que envía y opera esos ministerios, y ahí fue la voz de Dios por boca de ese instrumento el que cerró la dispensación de la gracia y abrió la dispensación del reino. Ahora vean que en ese entrelace de ese reino espiritual, de la dispensación del reino, se entrelaza antes de la gran tribulación unos años y luego de lleno cuando comienza el milenio. Ahora vean qué dice aquí. Sigue diciendo: comienza la dispensación del reino con el evangelio del reino bajo el ministerio de los ángeles del Señor. ¿Cómo comienza la dispensación del reino? Bajo el ministerio de los ángeles del Señor, que es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Ambos ministerios estarán en el ángel del Señor Jesucristo, porque el ángel del Señor Jesucristo es el que ha estado de edad en edad, y en este tiempo final es el que también está obrando en medio de la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo, el cual es enviado para dar testimonio de estas cosas a y en todas las iglesias. Este es el ministerio correspondiente al fin del siglo. Vean, la puerta de la dispensación del reino, vean ustedes que estaba por abrirse en ese fin de la dispensación de la gracia, cuando Él decía: está por cerrarse la dispensación de la gracia. Ya pronto entrará el último escogido. Pronto la dispensación del reino estará comenzando. Pronto se abrirá la puerta de la dispensación del reino. Ahora, para abrirle la puerta de la dispensación del reino, se requería que estuvieran los ministerios de Moisés y de Elías. Y Él dice allí que cómo comienza la dispensación del reino con el evangelio del reino, es bajo los ministerios de Moisés y de Elías, los ministerios de los ángeles del Señor. Ahora sigue diciendo: para el fin del siglo es que el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles, y son enviados estos ministerios celestiales para recoger a los escogidos y para luego traer el juicio divino sobre la cizaña, sobre los malos, traer el juicio de la gran tribulación. Vean lo que hablamos en el mensaje anterior del extracto que leímos, que no podía ser San Pablo, porque si no, tenía que traer la gran tribulación. Pero ese misterio ese ministerio sería para el fin
del siglo, en donde traería el juicio de la gran tribulación. ¿Quién? Moisés y Elías en el último instrumento. Ahora miren, en un escrito de un estudio bíblico, él escribe allí: el pueblo separado por Dios para morada de Dios, la iglesia separada por Dios para, y ahí no escribe más nada. Y entonces en el tema separar, dos puntos: apartar, consagrar, santificar. Y también escribe ahí, al lado de una escritura, escribe: Israel, la iglesia del nuevo pacto, el pueblo separado, apartado por Dios para ser su pueblo y Dios morar en medio de él. Ese es el pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora, mire lo que sigue diciendo nuestro hermano William. Para el fin del siglo es que el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles, y son enviados estos ministerios celestiales para recoger a los escogidos y para luego traer el juicio divino sobre la cizaña, sobre los malos, traer el juicio de la gran tribulación. Y ahora vean ahí lo que leímos, que es ese pueblo separado, apartado por Dios. ¿Para qué? Para ser su pueblo y Dios morar en medio de él. Ese es el pueblo de reyes y sacerdotes. Y en el mensaje, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, en la página 22, nos dice: como Tomás, él fue casi el último en ver al Señor, pero él tenía que verle para poder creerle. ¿Ve? Cuando ellos vieron suceder: oh, Tomás, entra, pero ya era un poco tarde. Y escribe: Tomás y las vírgenes fatuas. Ahora, cuando ellos vean las cosas que están predichas y vean suceder lo que se ha dicho, como así dice el Señor, entonces ellos dirán: dadnos de vuestro aceite. ¿Ven? Pero ahora note la influencia. A veces hombres importantes se reúnen. Usted les oye decir: el grandioso fulano y el grandioso sutano, nuestro gran... tres puntos. Nunca hagan eso. No hay grandes entre nosotros. Hay uno solo que es grandioso, y ese es Dios. Nosotros somos hermanos y hermanas. A mí no me importa si usted es pastor de una iglesia que tiene solo 5 personas. Eso no le hace a usted pequeño. Eso le hace a usted hermano. ¿Ve? Si usted es fiel a la palabra de Dios, a mí no me importa que qué o cómo usted no podrá ser pequeño. Dios no tiene hijos pequeños e hijos grandiosos. Él solo tiene hijos. Y ellos son todos iguales. Vean. Ahora, vean cómo aquí está un grupo, que es el grupo de las fatuas. Estamos viendo así como aquí nos escribió él. El grupo dice Tomás y las fatuas, y las vírgenes fatuas. O sea que aquí está colocando a Tomás como las fatuas. Y vean, Tomás allí está representado en 1 como las fatuas, el incrédulo 1 como Judas, y vean que daban 10, que son los escogidos. O sea que por ese otro ángulo, las personas tienen que tener mucho cuidado cuando dicen: es que somos el grupito pequeño. Bueno, depende de qué ángulo usted lo vea. Porque si dice del grupito pequeño, aquí, miren, el único incrédulo allí era Judas Iscariote. Ahí está el grupito pequeño. Ah, que somos el grupito pequeño y no somos incrédulos porque creemos el mensaje. Ah, pues ahí tenemos a Tomás, que son entonces el grupo de la fatua. Pero por otro lado, si vemos comparado con el mundo cristiano, vean, esos 10 que estaban allí, creyentes, de los discípulos, vean, es un grupo pequeñito comparado con todo el cristianismo. O sea que se tiene que tener mucho cuidado en donde usted se está representando, porque puede decir: somos del grupito pequeño, y el grupito pequeño puede usted estar
hablando y no sabiendo y no conociendo a qué grupo usted se está refiriendo por la actitud frente a la palabra que usted está asumiendo en este tiempo. Y sin darse cuenta, usted mismo se está identificando. Él dice que usted sabrá si es abrojo o es trigo. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William, ahora vean, el trigo es recogido en el granero del Señor, el trigo es colocado aparte y la cizaña queda fuera, o sea, los malos quedan fuera de los buenos, quedan separados. Vean, el tiempo de separación es ahora. De lo cual muchos pensaban que esta etapa no iba a venir, que todos eran buenos. Y ven ustedes, era una promesa que Jesús mismo habló en la parábola del trigo y la cizaña de San Mateo capítulo 13. Y ahí nos está mostrando lo que sería en el fin del siglo, que enviaría a sus ángeles segadores para hacer la separación, la segregación. Dice, porque durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil estuvo el trigo y la cizaña juntos, pero en la edad de la piedra angular son recogidos los escogidos y ahí no son colocados los malos. No son colocados los malos, ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Por consiguiente, por eso es que esa labor no la llevó a cabo el hermano Branham, ni tampoco la llevó a cabo nuestro hermano William Soto Santiago. Esa labor es corresponde hacerla ese último ministerio de los ángeles segadores, los ministerios de Moisés y Elías, en ese profeta dispensacional. El profeta de la dispensación del reino. Los malos quedan fuera de la edad de la piedra angular. Los malos quedan fuera de ese granero del Señor Jesucristo, en donde son colocados los buenos, porque son representados en el trigo. Y miren, aquí en este mismo estudio bíblico que leímos, dice, por el camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol, infierno abajo. Eso lo escribe al lado de la escritura de Proverbios 16, 17, donde dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Ahora vean que es hacia arriba, en donde son colocados en la edad de la piedra angular, apartados del Seol, del infierno, que es abajo, en donde, vean, estará la quinta dimensión abierta en la tierra, o sea que físicamente estará siendo bien marcado eso y cumplido plenamente esa escritura cuando se esté en la cena de las bodas del Cordero, en la séptima dimensión, mientras abajo, en la tierra, está pasando por los juicios divinos, la quinta dimensión abierta. Ahora hay algo bien hermoso ahí y bien glorioso para los escogidos de Dios, que es la única esperanza que tienen los escogidos de Dios, y con esa única esperanza que es la segunda venida del Señor, vean, con ese ministerio que es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, puede sacar de la quinta dimensión que está siendo abierta en la tierra a los escogidos de Dios y llevarlos a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean ustedes que físicamente ese ministerio no tendrá que ir en espíritu allá, porque estará abierta la quinta dimensión aquí. Ahora, ¿por qué? Cuando Apocalipsis 11 es cumplido, luego que haya terminado su testimonio, dice que la bestia sube del abismo y los mata, pero vean ustedes que ya habrá llevado a cabo la labor de la predicación allí a los que no tienen oportunidad, como fue Jesús a la quinta dimensión en espíritu, y luego pasó por el paraíso y lo resucitó.
a los del Antiguo Testamento. En esta ocasión, vean, en ese cuerpo, como la tercera etapa es para todos los grupos, ya le estará y le habrá predicado a los perdidos también que no tienen oportunidad. Y ya luego, para poder llevar a cabo el juicio divino, o sea, el juicio en la sexta dimensión, son esos 3 años, esos 3 días y medio, en donde pasa por la sexta dimensión, y allí le dijo esa voz al hermano Branham: Él vendrá a ti y te juzgará. Ese es el lapso de tiempo, pero ven ustedes que como Él tiene las llaves de la muerte, y la muerte estará en la tierra rondando, Él, con el cumplimiento de Apocalipsis 11, dice que levantándose sobre sus pies, lo vieron. Vean que todo eso es paralelo a lo que ocurrió en la primera venida del Señor, en donde, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea, después de la resurrección de los 2 olivos, vendrán los de la sexta dimensión, y los que están vivos y queden, al verlos, serán transformados. Son eventos y hechos que van cumpliéndose a medida que Dios va llevando a cabo las fases y las etapas de la tercera etapa, lo cual es un silencio en el cielo mientras se lleva a cabo esa labor del séptimo sello en la tierra. Ahora todo eso va a estar siendo abierto completamente a los que van a ser transformados y raptados, y Dios les estará dando más y más luz en cuanto a esos eventos que estarán siendo cumplidos en medio de la raza humana, y eso no va a ser de escándalo a los escogidos, porque Él dijo allí: espero que esto no les escandalice. O sea, serán tiempos muy difíciles para el mundo, y para la iglesia novia será una apertura, pero ven ustedes que la victoria en el amor divino será para los escogidos de Dios. Ahora mire, sigue diciendo: y vean ustedes, la edad de la piedra angular es una edad celestial. Por esa causa encontramos la edad de la piedra angular separada del resto de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en la demostración que hizo el séptimo mensajero en el diseño o dibujo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por esa causa el llamado en la edad de la piedra angular es: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil son dadas a conocer en la edad de la piedra angular. Ahora vean, eso es lo que Él decía, que Él le estaba dando a conocer las cosas que iban a suceder. Vean, estaba trayendo nuestro hermano William Soto Santiago la revelación de lo que sería en esa edad eterna, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él estaba mostrando lo que sería más adelante, y ese es el Espíritu Santo hablándole a su iglesia novia, a la María espiritual, y trayendo toda esa revelación de lo que sería una nueva edad y una nueva dispensación. Ahora sigue diciendo: la cual pertenece a la dispensación del reino. Las 7 edades pasadas pertenecen a la dispensación de la gracia. Y entonces usted podrá decir: pero si nuestro hermano William decía que estaba la dispensación de la gracia estaba llegando a su final, que pronto se iba a cerrar la puerta de la dispensación de la gracia, y estaba hablando eso en el 2017, 18 ya para irse. Y vean ustedes, ahí usted puede ver dónde nos encontrábamos, dónde era el fin de la séptima etapa que Él había dicho que habíamos entrado en el 2000. Y luego, para la dispensación del reino y la edad de la piedra angular, ahí es que aparecerían esos ministerios de Moisés y Elías de medio de la iglesia novia, para abrir una nueva edad, una nueva dispensación. Ese es el que abre, porque tiene las llaves y puede abrir la dispensación del reino.
Pero recuerden que es el mismo que ha cerrado la dispensación de la gracia. Cerró la dispensación de la gracia y abrió la dispensación del reino. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo, el ángel del pacto, la columna de fuego, la cual vio el reverendo William Branham, que hablaba más arriba de él, más arriba de la séptima etapa, que le estaba hablando a otra persona. ¿A qué persona? A ese instrumento, a ese velo de carne que estaría en medio de la iglesia llevando a cabo esa labor. Ahora miren también el mensaje La gran ramera sentada sobre muchas aguas, predicado el 27 de junio del 2003 en Calley, Puerto Rico. Aquí en Calley dice: por lo tanto, habrán dos hombres en la tierra, uno el anticristo, en el cual se encarnará el diablo cuando sea echado del cielo, y otro hombre, en el cual el Espíritu Santo se encarnará. Y ahí será un tiempo en donde habrá un enfrentamiento entre Cristo y el anticristo, porque el Espíritu Santo estará encarnado en un hombre y el espíritu del maligno estará encarnado en otro hombre. Oye, tan claro que él le habla ahí, y pueden ustedes ver que eso lo escucha un Tomás y no puede entenderlo, no lo puede recibir, y no puede ver que para que el Espíritu Santo sea encarnado, tiene que tener un hombre, un velo de carne. Y el espíritu del anticristo, vean allí que también estaría encarnado, que es lo que nos dice en la página 146 del libro de los sellos. En español dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y escribe: el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Ahora, si viene encarnado en un hombre, pues tiene que tener el Espíritu Santo un velo de carne. Y el diablo, por otro lado, un velo de carne también. Ahora, sigue diciendo: uno, el espíritu del anticristo, el espíritu del maligno, estará encarnado en un hijo de la cizaña, en una cizaña, porque en la parábola del trigo y de la cizaña del capítulo 13 de San Mateo, Cristo dijo que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. Y en uno de esos hijos del malo, del maligno, es que el diablo se encarnaría, de lo cual él nos habló el 22 de diciembre del 1991 en el mensaje de la restauración de todas las cosas. Miren allí lo que dice: Dios le dio a Adán libre albedrío y le dio a conocer los peligros que estaban aquí en la tierra, le advirtió cómo continuar viviendo por toda la eternidad, y también le advirtió cómo caer de la vida eterna y hacerse mortal. Dios le dijo: no hagas esto, porque el día que lo hagas, ese día tú vas a morir. Porque Dios lo que desea es que sus hijos vivan eternamente. Por lo tanto, el consejo de Dios siempre ha sido, es y será que permanezcan en el programa divino para que vivan eternamente y no se salgan a otro programa. Lo cual muchos desobedecen eso y salen del programa que Dios habló que llevaría a cabo en ese tiempo. Y entonces andan tan enredados que entonces se cumple esa escritura que leímos: un ciego guiando a otro ciego, y entonces caen los dos en el hoyo, porque se siguen enredando por no seguir el programa divino. Dice: pero Eva se salió del programa de Dios al programa del diablo a través de la serpiente, y eso ocasionó la caída de la raza humana. Y estos tres eslabones de la creación, estos tres eslabones que estuvieron aquí en la tierra, desaparecieron. Y encontramos que la serpiente desapareció como una raza, pero esa raza será restaurada. Aunque mientras llega la restauración de esa raza, encontramos que la simiente de la serpiente ha estado produciendo y producirá instrumentos a través de los cuales el diablo se manifestará. Vemos que produjo a Caín, produjo también a Nimrod, produjo un sinnúmero de personajes de la historia bíblica, produjo también a Judas Iscariote, y producirá al anticristo, en el cual el diablo se encarnará y será la bestia. Será el último producto de la simiente de la serpiente, en la cual el diablo se encarnará. Y eso es en el Papa, en Roma.
Y si no es este que está ahora, pues vendrá otro entonces. Y es en el que está vigente, en el que esté vigente, en el tiempo que esa escritura se cumpla plenamente. Sigue diciendo, y luego esa raza tendrá una restauración y tendrá alma. ¿Y cómo será todo esto? Veamos, la raza será restaurada en la restauración de todas las cosas. Y esa posición que ocupaba la raza de la serpiente será ocupada por seres humanos que pasarán a la vida eterna cuando termine el juicio final. Ahí están incluidos gentiles y también hebreos. Ahora ven cómo Dios va a restaurar esa raza caída, la raza de la serpiente. Va a ser restaurada, ocupada por seres humanos y pasarán a vida eterna. ¿Cómo será eso? Ya usted verá cómo será. Eso será lo más fácil que Dios hará. O sea, una de las cosas más fáciles que será. Ahora, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora miren, sigue diciendo, por lo tanto, así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Ahora regreso al mensaje de la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Por lo tanto, así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Y desde el principio, allá en el Génesis, encontramos que hubo dos hijos, Caín y Abel. Y en 1 de Juan capítulo 3, hablándonos de Caín, el cual mató a su hermano Abel, vean lo que dice hablándonos de Caín, capítulo 3, verso 12 de 1 de Juan. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora San Juan, el apóstol, dice que Caín era del maligno, del diablo. Toda persona que tenga instintos de asesino, de asesinar, y dice y habla de matar, que si yo voy a matar a este, le voy a quitar la cabeza a aquel, esos son simientes de la serpiente, simientes del diablo. Porque un hijo de Dios no tiene esos pensamientos suicidas, ni tampoco de asesinar de un asesino, sino que un hijo de Dios no piensa así. Y si llegaren esos pensamientos, rápido los reprende con y por la palabra. Y en esa batalla de la mente siempre vence. Pero vean que Caín no venció esa batalla en la mente. Tuvo intento en su mente y lo ejecutó. O sea, en su mente dijo, hay que eliminarlo. Y mató a su hermano. O sea que la intención que tenía en la mente la bajó al corazón y la efectuó. Nunca baje pensamientos negativos al alma, porque tarde o temprano puede cumplirlo. Que sean quitados ahí de la mente con y por la palabra siendo hablada. Y combátalo con la palabra. Y usted tiene esa espada, úsela. Ahora vean, dice, Cristo también dijo a un grupo de personas que estaban en contra de él, que eran hijos de su padre el diablo, o sea, del padre de ellos, el diablo. Vean, ¿de quién son hijos? Del padre, de su padre el diablo, aquellos que estaban en contra de Jesús. Aunque eran personas muy religiosas de la religión del pueblo hebreo, es que en medio del trigo también estaría la cizaña. Y ahora, en la parábola del trigo y de la cizaña, en medio del campo del cristianismo, estarían los hijos de Dios y estarían también los hijos del mal. Por lo tanto, así como estuvo Abel, hijo de Dios, y Caín, hijo del maligno en la tierra, y Caín mató a su hermano Abel, encontramos que ha estado también el trigo y la cizaña en el campo del cristianismo, en medio de la religión cristiana, y en medio, vean ustedes, de en medio de la religión allá en el tiempo de Adán y Eva, y Caín y Abel. Allí estaban el hijo del maligno, Caín, y el hijo de Dios, que vino por medio de Adán, Abel. Y vean, en medio de todo el asunto religioso, estaba el hijo del maligno, la cizaña, y el hijo de Dios, el trigo, un grano de trigo, Abel. Y ahora, el que era cizaña mató al que era trigo. También cuando vino Jesús, él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, identificándose Cristo como el grano de trigo. Pero Judas Iscariote era cizaña, era hijo del maligno, era el hijo de perdición.
como dice la Escritura. Luego, para el tiempo final, el hijo de perdición será el anticristo, el hombre de pecado, que será la cabeza o líder de todos los que están identificados con la cizaña, en la parábola del trigo y de la cizaña, con todos los que están identificados como hijos del maligno, como la cizaña que estará en el campo del cristianismo, pero que no serán trigo, sino que serán cizaña. Miren lo que dice en el libro de los sellos, en la página 236. Y todo este mensaje, en toda esa parte, quise leerla toda corrida así para que vean todo ese cuadro ahí, lo que es el paralelo de este tiempo con el tiempo de Jesús, o el tiempo de Jesús con este tiempo. Vean página 236 del libro de los sellos. Dice: ahora, cuando usted nace en la familia, entonces es un hijo y una parte de su padre. Cuando entró el pecado, hallamos que el hombre allí cruzó el abismo, y la sangre de los toros y machos cabríos cubría el pecado, pero no lo podía redimir, sino hasta que llegara el cloro verdadero, que cerró la brecha y tomó la mancha del pecado, y la quitó completamente y la devolvió a su pervertidor original, Satanás. Ahí él escribe a la izquierda: Cristo regresó el pecado al diablo. Llegó a Satanás, y él ahora espera su tiempo de ser aniquilado eternamente. Ahora, eso allí muestra lo que nosotros creemos. Creemos que Satanás será completamente acabado y absolutamente aniquilado. Y él escribe ahí, después de aniquilado, 3 oraciones. O sea, lo voy a decir lento para que lo puedan anotar. Y escríbalo pegadito arriba para que le quepan esas 3 líneas. Él comienza a escribir en ese pedazo ahí, después de absolutamente aniquilado, ahí mismo, pegadito arriba ahí, escribe: todos los pecados de los redimidos, y en la otra línea abajo, estarán en Satanás, y será él, y en la otra línea abajo, vea que son 3, y será él hombre de pecado al hacerse carne en el anticristo. Y en el anticristo lo escribe a la derecha ahí, abajito, hacia el lado, tomando de la otra página porque no le cabe ahí. Vuelvo a repetirlo. Usted lo escribe como que le quepa ahí, pero para que sepa cómo él lo escribió ahí. Vuelvo a leerlo. Todos los pecados de los redimidos estarán en Satanás, y será el hombre de pecado al hacerse carne en el anticristo. ¿Por qué es el hombre de pecado? Porque en él estarán todos los pecados. Recuerden que al estar la quinta dimensión abierta y el diablo encarnado en ese hombre, todo el pecado, la maldad, todo estará en él. O sea, que por eso es que vendría el juicio divino sobre la raza humana, porque el pecado estará en toda su plenitud en ese hombre y en toda su simiente. Pero por otro lado, estará todo el poder de Dios en un hombre y en todos y en toda la simiente, en toda su simiente. O sea, el Espíritu Santo encarnado en un hombre y en toda su simiente. Y por otro lado, el espíritu del diablo encarnado en un hombre y toda su simiente. Ahí están las 2 simientes. O sea, todo en su máxima expresión. Pecado y maldad en su máxima expresión. Pero el poder divino, el amor divino y todo lo de Dios manifestado en carne humana, en ese instrumento y en todos los escogidos, toda la simiente. Ahora sigue diciendo, más adelantito en este mismo mensaje: pero la cizaña son solamente creyentes intelectuales, son creyentes profesantes que no pueden ser redimidos, porque para ser redimidos tienen que venir de Dios y tienen que tener sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso algunos que vean como Judas tenía un ministerio, le fue quitado ese ministerio
y luego, vean, a escondidas, era que llevaba a cabo y estaba llevando a cabo toda esa revolución allí para prender a Jesús, o sea, para que fueran a arrestar a Jesús, entregar a la palabra hecha carne. Y como tenía aparentemente esa posición, pues muchos le seguían y él de seguro usaba la palabra, el mensaje de Moisés, y tenía conocimiento de las escrituras, pero vean ustedes, no era ya parte del ministerio, más bien era un parásito viviendo de la pequeña iglesia que él estaba viviendo y reuniendo para ir en contra de Jesús. Ahora todo eso se ve también en este tiempo final. Ahora sigue diciendo: pero las cizañas son aquellos que no tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y son engañados y se maravillarán viendo la bestia que era y no es. Se maravillarán de esa bestia que tiene 7 cabezas. Disculpen. Se maravillarán de esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre la cual viene una mujer sentada, una religión, la religión de ese reino en el tiempo final, en el tiempo de la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la misma religión que ha venido en ese reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor. Y esa es la misma religión que tenía Caín y que tenía Nimrod en su reino allá, que fue establecido en Babel. Así que vean ustedes, el trigo y la cizaña, ambos son religiosos, pero uno tiene la verdadera revelación del Dios verdadero y el otro lo que tiene es una religión en la cual adora al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Lo que tienen es religión satánica, aunque no piensen que lo tienen, aunque no piensan que lo que tienen es religión satánica, sino que piensan que lo que tienen es la religión verdadera y que están sirviendo al mismo Dios. Esto es así porque el diablo los tiene engañados. Miren lo que dice en el libro de las edades, en la página, vamos a ver en esta versión, el libro de las edades editado, que es en la edad de Filadelfia, es donde nos habla de todo esto, en donde él dice, para no leer, ya lo hemos leído, pero miren, eso es la página 349 a la 350, en esta es la 354, dice: a medida que esta apretura aumenta y aumentará, escribe a la apretura a la derecha, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque ellos creerán que es más beneficio servir a Dios públicamente en el armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová, pero los escogidos no serán engañados. Ahí escribe arriba: al creer la mentira del diablo, uno le sirve a él. O sea, ¿a quién? Al diablo. Ahora, miren, vamos a leer ese párrafo. Sigue diciendo: además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida de que este movimiento llega a ser la imagen edificada a la bestia, los santos estarán ya tomados en el rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero, porque el sistema de la iglesia, la unión de la iglesia católica romana y la iglesia protestante, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa.
o los matará por medio de negarles el privilegio de vender o comprar, por lo cual ganarían su vivienda. Esto será llevado a cabo muy sencillamente, porque a las hijas de la ramera le falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar todo el papel y de mandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos estarán trampados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tomará dominio del mundo entero. Ahora ven que eso es ya en la parte final de ese cuarto imperio del reino de los gentiles. Aquí en este otro libro de los sellos, ahí escribe también a la izquierda, abajo donde comenzamos a leer, apretura. Ahora ven ustedes cómo aquí donde nos habló, dice así que vean ustedes, estoy regresando al mensaje que estamos leyendo de nuestro hermano William, la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Así que van ustedes, el trigo y la cizaña, ambos son religiosos, pero uno tiene la verdadera revelación del Dios verdadero y el otro lo que tiene es una religión en la cual adora al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Lo que tienen es religión satánica, aunque no piensan que lo que tienen es religión satánica, sino que piensan que lo que tienen es la religión verdadera y que están sirviendo al mismo Dios. Esto es así porque el diablo los tiene engañados. El diablo tiene engañados a sus propios hijos, pero Dios tiene con la verdad a todos los hijos e hijas de Dios, que son los que en este tiempo final están siendo preparados para ser transformados y ser raptados. Hemos visto allí las dos simientes, porque es en este tiempo final en donde sería llevada a cabo esa separación, esa segregación entre esas dos simientes, entre el trigo y la cizaña. Las dos simientes. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema las dos simientes a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.